¿Cómo diferencio a una persona que es un psicópata de alguien que no lo es? Aunque os parezca increíble, es una pregunta que se observa mucho en una consulta de psicoterapia. La gente suele tener miedo a tener cerca a un psicópata, supongo que influenciado sobre todo por el cine, pero las cosas no son exactamente como nos cuenta la ficción, a veces son incluso peores. El primer error que suelen cometer las personas cuando ellos intentan identificar por sí mismos a un psicópata es confundir la psicopatía con el narcisismo. Son dos cosas muy parecidas, dos definiciones muy parecidas, pero hay matices que los separan. Forman parte del mismo espectro psicológico, de la tríada oscura, pero hay matices importantes que hacen que un individuo sea considerado un narcisista y otro un psicópata. Las diferencias fundamentales radican sobre todo en la motivación del sujeto. El narcisista normalmente vive para la admiración, necesita la atención de los demás y paradójicamente tiene un ego muy frágil. Cualquier ataque a su ego lo desestabiliza por completo. Luego tiene una carencia casi absoluta de empatía, cuando no absoluta en muchas ocasiones, eso es un rasgo que comparte con el psicópata, pero el narcisista necesita la admiración de los demás. El psicópata, sin embargo, no necesita esa admiración, de hecho le da absolutamente igual lo que los demás piensen de él. El psicópata para lo que vive es para el poder, para alcanzar el poder. Y ya digo, su ego no es en absoluto frágil, todo lo contrario. Sus motivaciones radican en el poder. Las del narcisista radican en obtener atención de los demás para satisfacer ese ego tan frágil. Esas son las diferencias fundamentales entre un narcisista y un psicópata. Es importante hacer una mención breve al respecto de ese rasgo de falta de empatía que comparten ambos perfiles. El psicópata tiene una alta empatía cognitiva. ¿Qué quiere decir eso? Que sabe leer las emociones. Pero no quiere decir que la sienta. Su empatía afectiva es cero. El psicópata se comporta como un loro. Parece que sabe hablar, pero no tiene ningún sentido muchas veces lo que dice porque está descontextualizado. El psicópata aprende a leer las emociones de los demás, pero las utiliza solo para manipularte. Él no las siente en absoluto. Para él, tu vida no representa absolutamente nada. Por ejemplo, ¿qué sientes tú por un mueble que ni siquiera es tuyo? Porque si el mueble es tuyo, lo mismo le tienes un poco de afecto, un poco de cariño. Pero ¿qué sientes por un mueble que ni siquiera es tuyo? Te da igual, ¿verdad? Que esté ahí como que no esté ahí, que se rompa como que no se rompa. Bueno, pues eso es lo que siente un psicópata por tu vida. El narcisista, poco más o menos es lo mismo. La diferencia, la motivación. Esa es la única diferencia. El psicópata vive para conseguir poder. El narcisista para conseguir atención y adulación. Necesita inflar su ego. Esa es la única diferencia. Por lo demás, muy parecido. Forman parte de esa tríada oscura, como os he comentado. Y bueno, ¿cuántos psicópatas hay en el mundo? ¿Nos cruzamos muy a menudo con este tipo de individuos? Se calcula que aproximadamente el 1% de la población cumple con criterios diagnósticos que los definirían como psicópatas. Pero si reducimos esos criterios diagnósticos a nivel subclínico, o sea, tienen muchos criterios, pero pueden funcionar en sociedad normalmente, entonces el porcentaje se va a un 4%. ¿Qué tipo de personas son estas de las que hablamos, estas últimas? Os pongo un pequeño extracto de un vídeo donde aparecen muchos de ellos. Es así, no es que lo diga yo, es que las cosas funcionan de esta manera. A nivel estadístico hay mucho psicópata a nivel subclínico dentro de esta profesión, sobre todo en lo que se refiere a los oficiales y a los que pertenecen a estas unidades antidisturbios. Pero hay otras muchas profesiones en las que aún hay más psicópatas, como por ejemplo los CEOs de grandes empresas, o los cirujanos, o incluso los chefs de cocina. Hay profesiones que curiosamente el nivel de psicópata es un poco más alto de lo que se esperaría. El más alto, el que es más elevado a nivel porcentual, el de los CEOs de grandes empresas. Ahí el nivel se dispara por 4.
Es llamativo, ¿no os parece? También abogados, periodistas que trabajan en medios de comunicación son núcleos poblacionales donde la psicopatía y el narcisismo se presentan en un porcentaje más elevado que en el resto de la población. Es así, son datos estadísticos. Pero si además queréis escuchar el discurso típico de un psicópata cuando ha alcanzado grandes cotas de poder y expresa con naturalidad su desprecio absoluto por la vida humana, os voy a poner un fragmento del típico psicópata con poder. The Navy is gone. It's all lying at the bottom of the ocean. 46 ships. Can you believe it? In fact, I got a little upset with our people. I said, what quality of ship? Excellent, sir. Top of the line. I said, why did we just capture the ship? We could have used it. Why did we sink them? They said, it's more fun to sink them. I said, that's a... Las sonrisas, el cachondeo, y está hablando de muertos, ¿eh? Está hablando de barcos que han hundido en vez de capturarlos. Ah, es más divertido hundirlos, mucho más divertido. ¿Dónde va a parar? Hombre, aunque sean decisiones que tienes que tomar, estaría bien que mostraras algún tipo de emoción que se pareciera a la de un humano. Bueno, pues ese es el discurso de un psicópata y lo vota mucha gente. Por supuesto, no todos los que lo votan son psicópatas. ¿Por qué? Pues porque el psicópata al final es capaz de manipular las emociones que tú sientes para conseguir tu atención y su poder. Así es como funcionan. Y os dejáis engañar constantemente por psicópatas de este tipo. Hasta el punto de que, mirad, uno de ellos, un CEO de grandes empresas, ha conseguido casi el máximo poder que explícitamente se puede conseguir en el planeta Tierra. Ha llegado hasta allí y ha llegado por obra y gracia de los que no habéis sido capaz de ver la psicopatía en los ojos de este individuo. Enhorabuena.